título a esta reflexión: el peligro del descuido espiritual. Aquí tenemos la historia, la que vamos a narrar, de un hombre que era conforme al corazón de Dios. Ya sabemos quién era, el rey David. Y aún siendo así, se descuidó. Porque ninguno estamos libres de caer. Como dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nunca debemos autoconfiar. Nadie es lo suficientemente fuerte como para no caer. Por esto no tenemos que descuidarnos ninguno de nosotros de nuestra vida espiritual. Aquí vamos a leer cómo un descuido condujo a otro descuido. Se puede caer poco a poco hasta llegar a la decadencia extrema. La caída no es instantánea. Vamos a 2 de Samuel 11. 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Primer descuido del rey David. Sus hombres van a la guerra y él decide quedarse en su casa. ¿Dónde estaba David? En el lugar equivocado. El versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hemos visto anteriormente el primer descuido de este hombre, que sus hombres van a la guerra y él decide quedarse en su casa. Mientras estos hombres están en la guerra, él estaba donde no debía estar. Estaba relajado, estaba en su palacio, ve a la mujer, se detiene y la observa. Primero ve, y segundo, se debe haber detenido porque si vio que era muy hermosa, la observó bastante, ¿no? Aquí hay varias acciones, ¿no? ¿Y qué ve? Ve que la mujer era hermosa. Porque el diablo no nos va a tentar con lo que no nos gusta. El diablo siempre a cada uno de nosotros nos va a tentar con lo que es agradable y bueno a nuestra vista. Él sabe hacer bien su trabajo. Si estamos sometidos a Dios, podemos ver con nuestros ojos espirituales y no con los ojos naturales. David se relajó, no fue a la guerra, estaba ocioso y miró con los ojos naturales. El versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ahora ya no se conforma con ver, no queda satisfecho con eso, sino que tiene un mal accionar. Manda averiguar quién es esta mujer tan bella. Leamos el versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí ya comete literalmente el pecado, se acuesta con ella. Su mal deseo concibió el pecado que él anhelaba y deseaba. El versículo 5. Y concebió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Bueno, vemos que fue cayendo poco a poco este hombre. Primero, el descuido de no estar donde le tocaba estar, que era con su ejército. Y este descuido lo fue llevando poco a poco a otro descuido, a observar a quien no debía. Luego, como hemos visto, no se conforma con observar, sino que se dejó llevar por el pecado. Esto trajo consecuencia como todo pecado. Ella queda embarazada y todos sabemos cómo acaba esta historia. Sabemos que David mandó a matar al marido de esta mujer
que era su hombre fiel, su hombre sensato, su hombre de confianza, para tapar el embarazo de esta mujer. Manda a matar a su marido. Primero, si observamos aquí, David se relajó y se quedó en su casa. Segundo, él miró, él deseó, a él le gustó, él codició a esa mujer. Tercero, esto produjo una mala acción. Y cuarto, hace realidad ese deseo, ejecuta el pecado, lo cual lo llevó a seguir pecando más. Primero en el adulterio y segundo en asesinato. En Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nuestras vidas pueden deteriorarse rápido si nos descuidamos de lo espiritual. Cuando no permanecemos en contacto con Dios, cuando no leemos su palabra, cuando no nos congregamos, cuando no tenemos una relación diaria con Él. Y nunca debemos perder de vista que estamos en guerra constante a cada instante y en cada momento. Por tanto, debemos mantenernos en guardia. En Efesios 6:10, que se lo leeré ahora, Efesios 6:10 al 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos enemigos nos acechan a todos, y son poderes espirituales de maldad, y con nuestra naturaleza humana no lo podemos vencer ninguno de nosotros, sino con la fuerza que proviene de Dios, ya que la lucha no es contra hombres, sino contra ángeles caídos, y solo podremos derrotarlos a través de Cristo. Como soldados que somos de Cristo, Satanás no desea que nos congreguemos. Para él es más fácil atacarnos si no nos congregamos, si no tenemos comunión con Dios, es mucho más fácil. Porque esto sería como un grupo de soldados que van a la guerra, y entonces si un soldado se aparta del pelotón, sabemos que va a ser fusilado, que lo van a matar. De la misma manera a cada uno de nosotros. Dice que, estaba leyendo un comentario y decía que cuanto más sombra le hacemos al enemigo, él más nos va a atacar, más nos va a querer derrotar. Pero como nosotros podemos vencerlo, porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestra mente, sino con la mente que Cristo nos da en su palabra, con sus armas. En Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Acá lo dice claro, son con las armas de Dios, nos fortalecemos en Él. Él nos ha dejado todo lo necesario, las armas adecuadas para vencer. Necesitamos todos estar muy llenos de Dios. Cuando el enemigo nos manda pensamientos de derrota, pensamientos de frustración, pensamientos de fracaso, y Él va a intentarlo de todas las maneras y de todas las formas posibles. Nos atacará por un lado, nos atacará por otro, porque Él sabe muy bien cuáles son nuestras flaquezas, cuáles son nuestro lado flojo, porque todos tenemos un punto flojo en nuestra vida. Tiene claro y conoce ese punto débil de cada uno de nosotros. Pero cuando tomamos toda la armadura de Dios, podemos resistir y podemos vencerlo. Y entonces no seremos atacados. Aún siendo atacados, Jesús intercede por nosotros. Cuando caemos, Dios nos levanta. En esta ocasión, la Biblia nos deja un aviso claro a no descuidarnos. Y así como cayó David, cualquiera de nosotros puede caer. Por eso no debemos continuar pecando. Tenemos que tratar de detener todo pecado que tengamos en nuestra vida. Dios nos va a levantar cuando nos caigamos, pero si no nos caemos, nos ahorraremos en sufrimiento, en dolor, ofendemos a Dios, nos hacemos mal, ofendemos a los que están al lado nuestro. Continuando con esta historia, este hombre primero cometió adulterio. Todo comenzó con una distracción. Él no estaba donde debía. Y
la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿estamos donde debemos? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está en Cristo realmente? ¿Estamos en el Espíritu o nos dejamos llevar por la carne? El peligro nos acecha. David fue cayendo poco a poco hasta cometer adulterio, luego este adulterio lo llevó a mentir, quiso engañarle a este hombre que el embarazo iba a ser de su mujer, y todos sabemos la historia que este hombre no se llevó a su mujer y no pudo engañarlo. Y así como este hombre fue conducido en ese momento al fracaso, porque Dios lo levantó, Dios lo exaltó, pero en ese momento tuvo que pagar las consecuencias del pecado. Una vez que él cometió el pecado, sabemos que él pagó ese pecado. Y ya la caída fue tan grande que él manda matar a Urías, al marido de esta mujer. Cuando nos alejamos de la mano de Dios, todos caemos en decadencia. Estar ociosos es muy malo. Debemos estar, como estamos aprendiendo, afirmados, fortalecidos y establecidos en Cristo. ¿Se pudo haber evitado este trance malo en la vida del rey David? Y la respuesta es sí. Si hubiese estado primeramente donde él debía, no hubiese ocurrido. Y segundo, aunque hubiese estado en el momento, él podría haber frenado esa mirada, haber dicho esa mirada lujuriosa, mirar para otro lado y pasar carpetazo. Y se podía haber evitado, pero sin embargo no lo hizo. Porque cuando le erramos es difícil salir. Él fue la lujuria de mirar al pecado, hay que cortarlo por lo sano. Porque cada vez nos adentramos más y más y más en el fango. Debemos cortar por lo sano. Muchas veces me he preguntado, y quizás ustedes, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera tomado esta decisión o hubiera tomado otra decisión? ¿Hubiera evitado la caída? ¿Hubiera evitado el dolor? Y la pregunta es, ¿dónde estamos hoy? ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Y así como David fue negligente, nosotros somos negligentes en cuanto a la palabra de Dios. Él decidió quedarse en Jerusalén en vez de estar en el campo de batalla. Cuando no estamos donde debemos, la tentación llega. Él estaba cómodo. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces nos quedamos en casa? La pereza de orar, la pereza de leer las Escrituras, la pereza de ayunar. Y otra pregunta, ¿qué ven nuestros ojos? ¿Qué desea nuestro corazón? Sabemos que todo lo bueno le agrada a Dios. Sin embargo, muchas veces persistimos con lo mismo. Pecar. Dios nos ve, aunque pensamos que no pasa nada. Y si estamos descuidados, podemos caer. Consecuencia del descuido, enfriamiento y caída. Descuido es falta de interés, falta de cuidado de una persona en lo que hace o en lo que está a su cargo o trabajo y responsabilidad. Es desatenderse de algo. No debemos estar descuidados de Cristo. Porque cuando no estamos centrados en Cristo, cuando nos desenfocamos y no dejamos al Espíritu Santo que obra en nuestro corazón y los deseos de este mundo, nos van a vencer. Para finalizar, hemos visto que este hombre estaba donde no